Nuevamente, buenos días, hermanos. Dios le bendiga a todos los presentes. Tengo el privilegio de estar acá al frente de ustedes, llevando la segunda sección de esta seguidilla de sermones que tenemos durante el mes de febrero. Pasamos la parte de enero, ahora la febrero. Y estamos trabajando el valor infinito de la muerte de Cristo. Nuestro hermano Walter hizo una excelente exposición la semana pasada y nos habló sobre el perdón del pecado. Y en esta mañana me toca a mí hablar básicamente sobre un punto que está totalmente ligado a lo que nuestro hermano Walter habló. Pero hoy vamos a apreciar algo para volver a caer en el mismo punto clave. Las cargas. Hemos sido libres de las cargas de la antigua ley. ¿Ustedes han conocido alguna vez la sustitución? Cuando una persona se lesiona, ya sea en un deporte, debe ser sustituido. Cuando una persona se lesiona en un trabajo, debe de ser sustituido. Siempre es bueno trabajar con un sustituto, porque hay un momento en el que posiblemente ocuparemos un reemplazo. He titulado en esta mañana este sermón como el sustituto. Y ustedes se darán cuenta próximamente el por qué. La palabra del Señor tiene una connotación clara y clave desde Génesis hasta Apocalipsis. Y la Biblia solo tiene un propósito en general, y es que el ser humano se salve. Eso es lo que Dios quiere. Pero a través del tiempo y de muchas cosas, Dios ha venido trabajando con la humanidad, enseñándole varias cosas o puntos específicos en los que es importante que nosotros notemos cómo hay un proceso muy interior sobre algo que se torna rojo a través de la historia. Romanos capítulo 6, si usted gusta acompañarme en esta mañana, puede ir a este libro precioso, donde vamos a leer un pasaje rápido que nos va a hacer entrar en clave sobre la idea que nos estará guiando en este sermón. Romanos capítulo 6, solo versículo 23 por el momento dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Es importante entender que el ser humano fue creado por Dios para vivir. Fue creado por Dios para regocijarse en Él mismo. Dios, allá dice la palabra del Señor, en el último día de su creación, en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que era bueno en gran manera. Todas las otras cosas de su creación fueron buenas. Pero nótese que la creación del hombre finalmente concluye con una exaltación más grande y dice en gran manera. El creador estaba alegre, estaba feliz de su creación. Pero hubo una situación que alejó a la creación de su creador. Conocemos la historia. Adán y Eva pecaron, infringiendo el único mandamiento dado en el huerto del Edén: no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. No el fruto del pecado. No inventemos otros nombres. El fruto del conocimiento del bien y del mal. Eventualmente Satanás tuvo un trabajo grande en la figura de Eva para que esto también concluyera en Adán y así quebrar un mandamiento impuesto directamente por Dios. Y encontramos al ser humano en una posición difícil. Y es de ahí en adelante que se maneja una idea que desde antes de ser escrita ya era connotada. Hebreos nos dice en el capítulo 9, versículo 22 rápidamente que casi todo era purificado por sangre. Y sin sangre nada era
purificado. Es importante que usted y yo entendamos que el derramamiento de sangre después de Génesis capítulo 3, versículo 21, va a ser algo constante, día con día, no todos los días, pero sí para buscar una cercanía, para buscar el agrado o para buscar paz con nuestro Creador. Si usted me acompaña a uno de los inicios, el libro de los inicios, Génesis, y al inicio de las problemáticas, usted verá que allá en Génesis capítulo 3, en el versículo 21, hay una descripción de algo pequeño, simple, que pasa rápido, hermanos. Pero no podemos iniciar más que por el principio. Génesis capítulo 3, versículo 21. Después del acontecimiento sucedido con Adán y Eva, Dios los confronta dándoles una oportunidad que declaren lo que han hecho. Sin embargo, se tornaron en excusas, se tornaron en disparar la culpabilidad a otro personaje y finalmente concluyeron en que solo había un castigo para cada uno de estos personajes incluidos en esa infracción. Sin embargo, vemos como Dios en el versículo 21 va a hacer algo diferente. ¿Por qué? Nótese que si usted va al capítulo 2 y al versículo 25, dice el capítulo 2, versículo 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Esto era antes de la caída del hombre. Nótese ahora en el capítulo 3, muy bien, en el versículo 8, y oiga usted lo que sucede aquí, ahora después de haber caído. Dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Ahora va a venir el Señor, va a preguntar y va a formar la situación en base al error grande. ¿Por qué les planteo la desnudez? Porque inicialmente la desnudez del hombre tiene un principio importante para entender algo. La vergüenza es fruto del pecado. Y hoy en día yo creo que nadie de los que estamos aquí queremos andar desnudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sentimiento interno dentro de nosotros que dice que es vergonzoso andar desnudo. Cuando usted nota eso, vea lo que Dios va a hacer con ellos más adelante. Ellos, para resolver el problema, dice que se cubrieron con hojas de higo, de la mata de la higuera. Las plantas no son totalmente efectivas para cubrir la desnudez. Se desgastan, se desboronan. También podrían dar alergia, etcétera. Puede pensar usted lo que quiera. Pero ellos utilizaron una solución a corto plazo para taparse delante de Dios, porque estaban desnudos. Pero dice la palabra del Señor ahora sí en el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Un versículo que todo mundo pasa corriendo, hermanos. Solo leen, pero no aprecian lo que está sucediendo. En hebreo, en el idioma original, la frase es tal cual como está aquí en español. Y Jehová Dios hizo. Nótese cómo en el capítulo 1, toda la creación de Dios es diferente a este versículo. Porque dice, y dijo Dios, hágase la luz, y fue hecha la luz. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y todo fue, ¿según qué? Lo que Dios dijo. Porque hay solamente en sus palabras poder magno para crear. Pero Dios se tomó el detalle cuando hizo al hombre, porque dice, y formó Dios al hombre de la tierra. Un verbo que dice que Dios metió sus manos en el asunto. Formó. Y ahora tenemos otra vez una acción. Dios tapando la vergüenza del pecado del hombre. Y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de piel de animal. Cuando usted viene acá, túnicas de pieles,
Lo único que usted puede entender es que son de animales. Y más allá el entender y decir, ¿cómo Dios hizo esto? ¿Qué fue? ¿Que las apareció mágicamente? Pero no, porque la palabra anterior dice, Él las hizo. O sea, no las creó, las hizo. Así que Dios, para haber tapado la vergüenza del hombre y la mujer y haberlos vestido con túnicas de pieles de animales, tuvo que haber hecho el primer sacrificio en la tierra. ¿Y saben para qué? Para tapar el pecado, la infidelidad, la desobediencia del ser humano. En el primer derramamiento de sangre. Nosotros podemos leer rápidamente ahí, pero no estamos apreciando. Caso siguiente, Génesis capítulo 4, vamos a ver a Caín y Abel trayendo una ofrenda de sacrificio a Dios de animal, y vemos que hay un desagrado de Dios por la ofrenda de granos de Caín, pero más una alegría ante la ofrenda del carnero. Pero la palabra del Señor no dice que lo que Caín trajo era malo, solo que dice que lo que agradó más a Dios fue lo de Abel. ¿Porque era qué? Un sacrificio animal. Sangre, hermanos. Por eso en Hebreos la palabra dice claramente, y casi todo era purificado a través de sangre. La sangre llega a ser una de las esencias importantes dentro, no del parámetro de la adoración solamente a Dios, sino también de la justificación momentánea dentro del hombre. No se nos olvide que estamos hablando del valor grande y enorme que tuvo la muerte de Cristo Jesús. Y para entender eso necesitamos hablar de sangre. Mucha sangre derramada. Cuando usted y yo nos introducimos, hay que ver algo. Esa sangre derramada tomó forma poco a poco hasta llegar a ser un mandato. Cuando usted va a la palabra del Señor, se va a encontrar en Levíticos capítulo 16, y vamos a tomar un tiempo realmente para dialogar bastante sobre estos pasajes, o al menos para leerlos con más continuidad. Quiero que usted note primero que cuando viene el libro de Levíticos es un libro que trata sobre la santificación del pueblo de Israel. Quiero que entiendan cómo procede esto. Cuando Dios adoptó a este pueblo, cuando Dios comenzó a darle sus mandamientos, también dio sus normas, sus preceptos y el cómo todo lo que rodeaba al hombre debía llegar en santidad. Así que el libro de Levítico se trata de eso, de santidad, cómo el hombre se mantiene limpio delante de Dios. Y el libro trabaja una idea. Los primeros 5 capítulos se basan en las primeras 5 ofrendas delante de Dios. 5 de ellas que tienen que ser entregadas por las personas cuando cometen errores ante las leyes que Dios ha impuesto. Qué interesante. Si usted ofendía a Dios, aunque sea inconscientemente y sin saberlo, aún así debía de pagar tributo por ello. No era dinero, era sacrificio. Y de estas 5, una era de granos y las demás de animal. Y de ellas, si era alto el valor para que usted fuera pobre, también había una opción alterna abajo, que podía ser palominos, aves pequeñas y baratas, pero aún así, usted como persona no podía dejar de derramar sangre para buscar paz con Dios. Había uno para cuando usted hacía algo por error. Había otro para cuando usted quería dar a Dios nada más gracias. Había otro para cuando usted quería buscar la paz para con Dios. Y había otro para cuando usted sabía que había pecado en contra de sus normas y buscaba el perdón de Dios. Y fuera de estos 5 sacrificios, y asumado a ello, Levíticos capítulo 16, desde el versículo 1, todo el capítulo, pero desde el versículo 1 al 22 que vamos a leer, tiene la idea de otro sacrificio que Dios constituyó en el pueblo. ¿Para qué? Para buscar esa unidad, esa cercanía, esa limpieza. Una vez al año, en las fiestas más solemnes que habían en el pueblo de Israel, se hacía esto que vamos a leer. Por favor, acompáñenme. Capítulo 16, versículo 1 en adelante dice: habló Jehová a Moisés
después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, a tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá de la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, un carnero para el holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo de la reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayera la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará la expiación del becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar y de Jehová, y su puño lleno de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del pelo, y pondrá el perfume sobre el fuego y delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Y tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio y al lado oriental. Así el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo y detrás del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de su rebelión y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de la reunión, el cual reside en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de la reunión cuando él entrase a hacer la expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre el cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de esta sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y del altar, habrá de traer el macho cabrío, y lo pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas sus iniquidades y los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por la mano de un hombre designado para esto. ¿Por qué leo esto, hermanos? Porque si yo llego aquí ahorita y solo les explico sin haber leído la palabra del Señor, podría mentirles. Pero es mejor leer lo complejo que era esto. Si usted no lo ha entendido, yo lo voy a explicar un poco más rápidamente, aunque
Nada más hay que tomarse el tiempo y volverlo a releer y estoy seguro que lo podrá comprender. Dios pide 3 animales. Uno, que va a ser el sacrificio del sumo sacerdote Aarón. Y el único que va a entrar hasta el lugar santísimo. Recuerden que el templo tenía una área de patio, que era donde estaba el altar del sacrificio, que tenía 4 cuernos, y era de oro todo. Tenía un lavacro santo después de él, y tenía la entrada al lugar santo, donde estaba la mesa del pan, de la benevolencia, y donde estaba también el candelabro. Y después de ellos 2 estaba un incenciario pequeño, era un altar pequeño, antes de una cortina. Y después de esa cortina estaba el lugar santísimo, que nadie podía entrar. Donde estaba el arca, era un cofre de oro, revestido de oro, era de madera, revestido en oro, donde se guardaban las tablas de los 10 mandamientos, creadas por segunda vez de mano de Moisés. Las primeras fueron destruidas. Donde estaba la vara reverdecida de Aarón, cuando Aarón caminó al pueblo y lo tomó como liderazgo, la vara se guardó ahí reverdeció. O sea que sin haber estado plantada, tiró hojas. Y también estaba guardado el maná, el que Dios dejaba que cayera desde el cielo y alimentaba al pueblo durante 40 años en el desierto, del cual si usted tomaba para otro día, se destruía, perecía, se podría. Pero dentro del arca, prevaleció. Y estaba cerrado por un cofre de oro, una tapa, con 2 querubines, viendo con atención y reverencia hacia abajo, lo cual guardaba y sellaba por completo lo que conocemos como el arca del pacto o de la alianza. Y dice que la palabra del Señor dice que la presencia de Dios residía en ese lugar. Había una nube que cubría el tabernáculo, pero la presencia de Dios residía directamente en él, como imagen de algo real, pero solo era la imagen. Y dice que nadie podía entrar ahí, excepto solo esta vez al año. Rápidamente, esta vez al año entraba el sumo sacerdote y tenía que sacrificar un animal por él, por sus pecados y los de su familia, sus hijos, los otros sacerdotes. Y después de eso tenía que traer 2, a la suerte elegir uno u otro, uno para hacer, asazar quiere decir ser enviado al desierto, es sacarlo fuera, no es una persona. Y uno era para Dios como ofrenda de expiación por el pecado del pueblo. Les costaba un carnero, un sacrificio de sangre. Y después de haber hecho este sacrificio para haber expiado al pueblo, tenían que colocar la misma sangre con las manos encima de la cabeza del que quedaba vivo. Y ese tenía que ser sacado fuera del pueblo para así simbolizar el pecado fuera del pueblo. 3 características rápidas. Las ofrendas de la purificación por el pecado expiaban los pecados del sumo sacerdote, los sacerdotes y los del pueblo. Purificaba el santuario de la purificación. O sea, el mismo lugar donde se lavaba y se adoraba a Dios tenía que ser purificado, porque la sola presencia de los seres humanos ahí lo hacían caer en suciedad. ¿Por qué? Por el error humano. Esta contaminación, a lo que se le llama polución, es lo que Dios también quería limpiar. Y el tercero es el envío del macho cabrío afuera. Es una forma representativa en la que se declaraba que el pecado había sido sacado de todo lugar que pertenecía a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes saben qué es que nosotros tuviéramos que hacer todo eso hoy en día? Primero tenemos que traer un sacrificio de pecado cada vez que pecáramos. Y no es opcional. No es que voy a traer una bolsa de picaritas que me cuesta 100, 300 colones. No. Para aplacar la ira de Dios ante mis ofensas y mi lejanía hacia Él, que yo mismo producía como pecador, como ente pecador, tenía que ofrecer sacrificios de animal. Y no cualquiera, hermanos. Se traía lo mejor de lo mejor. Y se presentaba delante de Dios. Y en este caso era carneros. En otros casos eran ¿qué? Toros, vacas. Y todos los años
fuese usted o se portare bien o no, esto se tenía que hacer. Y aún más, si el sumo sacerdote que hacía esto, aunque ofreciera un becerro, estaba pecando delante de Dios, cuando ponía un pie en el tabernáculo, moría. Y caía su cuerpo muerto. Y el pueblo se quedaba sin expiación durante ese año. Cuando usted ve la idea de esto, cuando usted ve a Dios produciendo en un pueblo la santidad, uno diría, se siente cruel, ¿verdad? Se ve cruel. Cómo la ira de Dios se aplaca con derramamiento de sangre. Cómo la ira de Dios está llevada a hacer estos sacrificios continuos. Cómo es que esto tenía que ser de esa manera. Se ve un poco carnicero. Bueno, mis queridos hermanos, que como lo dice Pablo allá en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Y es una regla de Dios que no cambia, que no varía, y que ni usted ni yo, así lloremos, patealemos, vamos a hacer que Dios se ha doblegado de lo que Él ha determinado. Y como Dios no quería que nosotros muriéramos, tuvo que poner a alguien a tomar a ese lugar. Y adivine quién tomó el lugar de muerte que nos correspondía a nosotros, a esos animales. A esos animales. Esos becerros, esas vacas, esos bueyes, todos ellos tomaron el lugar de aquellos hombres y mujeres pecadoras de aquel tiempo, y ellos tenían que llevar la carga del pecado y la representación y morir a causa de que el ser humano no muriera. Dios quiso siempre darnos la oportunidad. Y no fuese que esto realmente aplacara por completo la ira de Dios. Dios sabiendo la imperfección, hermanos, y Dios sabiendo la dificultad a causa de nuestra imperfección para cumplir estas normas, es que Dios ya había trazado un grandioso plan. Y desde el Antiguo Testamento Dios decía que enviaría a su elegido, al Mesías, el cual constituido por Él una vez, como dice el libro de Hebreos, y me gustaría que me acompañen para que ustedes vean cómo ahora, después de leer esto, que podría perturbar nuestra mente y llenar de tristeza tanto derramamiento de sangre, como el libro de Hebreos nos hace caer en razón y decirnos, es grande lo que hay para nosotros, es magnífico. Hebreos capítulo 9. Desde el versículo 23 hasta el capítulo 10 y 14, hermanos, realmente se maneja toda esta idea. Yo leeré unos cuantos, pero cuando usted llegue a casa, por favor, léalo todo si puede completo. Desde el capítulo 9 hasta el capítulo 10. Dice el capítulo 9 del versículo 23, dice de esta manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado, el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por una segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecer, pues
los que tributan este culto limpios son una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. Así que, hermanos, si el sacrificio de animales hubiera sido algo que Dios quería establecer para toda la vida y totalmente, y no una enseñanza previa para que supiéramos y comprendiéramos el valor de la muerte de Cristo, con solo una vez que hubiéramos hecho los sacrificios de animal, ya hubiera sido suficiente. Pero no, porque no era suficiente para aplacar la ira de Dios a través de nuestro pecado. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Este es Cristo hablando, hermanos, desde la profecía. El valor de la muerte de Jesucristo, hermanos, tiene un precio de sangre. Y no de cualquier sangre. ¿Sabe qué es lo único que puede detener la ira de Dios? El sacrificio mismo de Dios. Él mismo se hizo semejante a nosotros, hombre, como un siervo. Se humilló, como dice las Escrituras. Tomó no solo nuestra forma, sino que aún siendo Él el rey constituido sobre las mismas leyes, se planteó sobre debajo de ellas y cumplió toda ley a cabalidad para mostrarse perfecto, como debió haberse mostrado aquel cordero que muchos corrompieron y traían a Dios. Porque aunque Dios pidió el mejor, traían a veces hasta el peor. Porque aunque Dios pedía que fueran conscientes de su mal, cuando veían aquel cordero, traían cualquier sobro y lo empujaban ahí para que fuese sacrificado y pasar la página de esa manera en su conciencia limitada. Por eso la palabra del Señor llegó a decir, hastiado estoy de vuestros sacrificios y días de fiesta. Ya no los quiero, porque todo lo hacen erradamente. Porque Dios quería generar una conciencia de que éramos pecadores y que necesitábamos perdón. Y que ese perdón tenía un costo elevado. Pero a causa de esto, Él mismo propuso a sí mismo como un camino para nosotros. Hebreos nos muestra claramente tres cosas. Que ahora tenemos un sumo sacerdote, no humano, como el que pecaba y erraba, Cristo Jesús. Ahora tenemos una ofrenda de expiación perfecta, no como aquel carnero que se podía quebrar la pata en medio de que lo traía al altar, sino Cristo mismo iba a ser el carnero. Y una sola limpieza, no con aquel pringar de aquel becerro en medio del altar, sino ahora a través de la sangre de Cristo perfecta en nuestra vida. ¿Y cómo sucede eso? Aquí es donde caemos en la misma idea que nuestro hermano Walter presentaba la semana pasada. Romanos capítulo 6, para ir ya finalizando, tiene la idea clara para nosotros y entender. Si Cristo murió por nosotros y Él es el único sacrificio y ya no debemos sacrificios, ¿cómo yo hago ser partícipe de dicho sacrificio? ¿Cómo ese sacrificio vive en mí? ¿Cómo es posible que ese sacrificio esté en mi vida? ¿Cómo es que puedo sentirme realmente seguro de que ese sacrificio me respalda? ¿Y cómo puedo entender que ese sacrificio también no respalda a otros? Y que hay otros que vagan creyendo, pero no entendiendo de que Cristo murió por todos, sí. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera ha venido, ¿eh? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo. ¿A qué? Salvar al mundo, hermanos. ¿Ok?
Pero aunque diga todos, no quiere decir que todos van a ser salvados, sino que a todo aquel que en él cree. Y esa es la parte interesante. Lo usamos como un eslogan bonito, positivo, pero no vemos la imputación pequeña que hay ahí. ¿Cuál es? La clave de esto, la norma, la regla es, Él vino por todos. Pero no todos quieren ir a Él. Jesús lo dijo claro a Nicodemo. La luz ha venido al mundo, porque Él era la luz. Pero no todos se acercan a la luz, porque aquellos que tienen obras malas no se acercan para que sus obras no sean expuestas. Pero aquel que es limpio de conciencia y quiere acercarse a Dios, ¿qué hace? Se acerca. Juan capítulo 3, les recomiendo leerlo, es muy, muy factible para nuestro pensamiento y aprender más. Romanos capítulo 6, Pablo trae una idea cuando está hablando con los judíos y él plantea una pregunta previendo un pensamiento erróneo. Dice, bueno, estoy explicando la gracia de Dios, estoy explicando que a través de que hacíamos sacrificios, a través de que errábamos, a través de que éramos inconstantes, a través de que lo hacíamos mal, la gracia de Dios creció al punto que tuvo que mandar a su unigénito para salvarnos, porque ya ni 50,000 becerros nos hubieran salvado. Tuvo que enviar a su propio hijo. Y entonces Pablo dice, iniciando capítulo 6, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bueno, si entonces la gracia de Dios ha crecido porque hemos pecado y somos imperfectos, y sigámoslo haciendo porque entonces la gracia de Dios va a crecer más. Pero Pablo rápidamente en el versículo 2 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice algo grandioso, hermanos, y lo que debemos de tener a consideración grandemente. Bautismo. La palabra bautismo significa inmersión. ¿Usted sabe qué hace un submarino? Se sumerge. ¿Ok? Por eso se llama submarino, porque se sumerge. La palabra bautismo, o sea, solo esa palabra, es interesante. Describe el acto de algo que Dios demanda. Y es que para representar en nuestra vida ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, nosotros debemos de ser bautizados. No pringados con agua, no salpicados con agua, no rociados, sumergidos. Pero ¿qué hace la diferencia, hermanos? Si yo voy a una piscina y me tiro de clavado, ¿me sumerjo? ¿Eso sirve? Pues claramente no. Porque la idea del bautismo siempre está arraigada de que en el momento en el que usted se sumerja, lo haga pensando y sabiendo que usted no solo está aceptando a Jesús como su Salvador en su vida, y no solo sabiendo que el bautismo le proveerá de perdón de pecados, porque es lo que Dios declara, sino sabiendo de que a través de este acto, usted está representando en sí la muerte y resurrección de Jesús. Amigos, hermanos, para que nosotros no tengamos que morir al pecado, Dios nos dio un becerro, un camino y una justificación. Y todo es Cristo. Cristo murió por nosotros. Cristo nos abre las puertas del cielo. Cristo es el único que se tuvo que sacrificar. Usted solo tiene que llegar a aceptarlo en su vida, cambiar, arrepentirse por completo, creer fielmente en sus palabras y bautizarse. Porque es ahí donde está la salvación, en el agua del bautismo. Es ahí donde, dice Pablo, empieza la nueva vida.
Y no es que esto lo despropie a usted de ser un ser humano lleno de imperfecciones. No es que después de esto no vaya a cometer algunos errores. Pero hay una diferencia antes de este acontecimiento. El precio de la sangre de Cristo, hermanos, es invaluable. El precio de la muerte de Cristo Jesús es grande, hermanos. Y es por todos nosotros.